poco tuvimos una interesante serie realizada por Alba y dedicada al VBID. Hemos visto muchas utilidades y aún así todavía quedan cosas por ver. Ya nos avisó Alba de que se pueden hacer infinidad de cosas mediante el VBID. Por eso, Alba hoy nos trae una sencilla utilidad que nos permitirá comprobar si una línea de nuestro código es un comentario o no. Esta función resulta muy útil si quieres conocer con exactitud las líneas de código que tiene tu programa. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer para mostrarte cómo funciona. Tenemos esta función con la que pretendemos obtener el número de líneas de código que tiene un módulo de nuestra aplicación. Si nos vamos a Herramientas, Propiedades, encontramos el nombre de nuestro proyecto, Comentario. Entonces voy a ver cuántas líneas de código tiene este módulo dentro del proyecto Comentario. Para ello voy a utilizar el test y lo vamos a seguir para ver cómo funciona. Aquí declaramos el objeto VCProject perteneciente al VBID y recorremos todos los proyectos hasta que encontremos el proyecto que buscamos, que es el proyecto Comentario. Ahora recorremos el proyecto buscando mediante VBComponents, voy a buscar el módulo que yo quiero, en este caso el mod Comentario. Y ahora ya dentro de ese módulo calculamos las líneas que tiene y las guardamos en la variable log_line, establecemos la línea de inicio y después de las declaraciones option y ya vamos recorriendo línea a línea. En cada una de ellas buscamos el carácter apóstrofe entre el primero y el 10º carácter. Podría estar en otro sitio, pero ya es más complicado, más arriesgado buscarlo. Lo normal es que esté en el primero. Si lo encuentra, pues sabemos que es un comentario. También hacemos lo mismo con la instrucción rem y cada vez que lo encontramos se va incrementando esta variable en un valor. Cuando finaliza, el total de líneas 70 menos los comentarios nos da el total de líneas de código. Lo devuelve en la función y finaliza. Y lo que ha hecho pues es un debug print. Para saber el total de líneas del código, le restamos el total de líneas que están comentadas. El número total de líneas escritas no es el que acabamos de calcular. Tendríamos que quitar todas las líneas en blanco. ¿Te atreves a calcularlas? Depende de ti. Nosotros lo dejamos aquí con otra de esas funciones que probablemente no utilices nunca. Pero si tienes curiosidad por saber cuánto código has escrito, ya sabes. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.